Ante todo, querría agradecer, desde luego, la invitación que me han formulado para intervenir ante ustedes. Lo que intentaré decir en los minutos que siguen son fundamentalmente tres cuestiones que, si bien están relacionadas entre sí, son, sin embargo, cuando uno las mira de cerca, distintas. En primer lugar, voy a intentar repasar muy someramente el concepto de anomia, aunque el profesor Morandella se refirió al mismo, para subrayar algunas de las cuestiones que él mismo ya insinuó. Luego de eso, y una vez que dilucide los aspectos básicos del concepto de anomia, voy a intentar sugerir alguna respuesta a la pregunta de por qué en la sociedad moderna o en los procesos de modernización, para ser más preciso, la anomia parece agudizarse, parece hacerse cada vez más frecuente y brotar prácticamente por todas partes. Y luego, en la tercera parte de mi exposición, que no cubrirá más que 15 o 20 minutos, voy a intentar detenerme en la pregunta de si acaso la anomia, que habré descrito y cuyas causas habré intentado identificar, si acaso la anomia, digo, tiene alguna particular relevancia tratándose de la cultura juvenil. Para detenerme entonces en la cuestión que entiendo a la academia especialmente le interesa, que es el análisis de la anomia juvenil, aunque como veremos y como muy bien decía el profesor Morandé, no es puramente juvenil. Bien, este es mi plan de trabajo y comienzo entonces con la primera cuestión. ¿Qué hemos de entender por anomia? Me parece a mí que cuando uno revisa la literatura de las ciencias sociales, particularmente la obra de Durkheim, que es quien acuña, como sabemos, el concepto, lo que advierte es que con la palabra anomia se designan dos fenómenos que, estando emparentados, son sin embargo distintos. Por una parte, la palabra anomia designa a un defecto, por decirlo así, de integración entre los subsistemas que brotan en las sociedades modernas. Un rasgo propio de las sociedades modernas es que se produce una extrema y cada vez más aguda diferenciación social, que es lo que Durkheim llamaba división del trabajo, y la palabra anomia, entonces, por ejemplo, en la división social del trabajo, que es la gran obra de Durkheim, la palabra anomia se emplea para designar al hecho que los subsistemas no logran integrarse entre sí. Y esta es una primera dimensión, digámoslo así, funcional o estructural de la anomia. Pero por otra parte, esta misma palabra anomia, también siempre en la obra de Durkheim, se la emplea para designar a un fenómeno que, siendo pariente del anterior, es sin embargo distinto, y es la falta o el desajuste en la orientación normativa del individuo, la falta, carencia o desajuste de la orientación normativa del actor social. Entonces la palabra anomia designa, como digo, simultáneamente estas dos cuestiones: la falta de integración funcional entre los subsistemas de la vida social, por una parte, y por otro lado, designa esa misma palabra la falta, carencia o desajuste en la orientación normativa de los actores sociales. Tal cual emplea esta palabra, por ejemplo, Durkheim en su estudio espléndido sobre el suicidio, o más insistentemente en sus estudios posteriores a esas dos obras sobre la educación, ¿no? Me parece a mí que si uno se detiene, por decirlo así, en los fundamentos antropológicos, por llamarlo de alguna manera, de la anomia, lo que debiera decir es que la condición humana o la conducta humana se caracteriza porque no logra nunca encontrar en sí misma el sentido de su propia existencia o de su propio quehacer. Este es el hecho fundamental. Y en consecuencia, la anomia, por decirlo de esta forma, pone de relieve esta condición fundamental de lo humano, que, repito, consiste en que el sentido, significado u orientación de la propia vida, de la propia existencia, de la propia conducta, del propio quehacer, el sentido nunca puede brotar del propio quehacer, sino que siempre le viene dado. El sentido o el significado de los seres humanos nos viene siempre dado, y nos viene, en términos generales, desde luego, socialmente construido, ¿no? Esto es lo que observa Weber, por ejemplo, en sus estudios, digo, sobre sociología de la religión, donde insiste persistentemente en que la manera en que la sociedad construye el sentido, es decir, el significado de los límites de la vida social, permite explicar finalmente un conjunto de otros fenómenos culturales derivados. Me parece también, para ir cerrando esta primera parte, que en esta dimensión, por decirlo así, antropológica de la anomia,
derivada del hecho que cabría repetir, ¿verdad?, de que la conducta humana nunca es fuente de sentido para sí misma, sino que el sentido siempre tiene que venir desde fuera de sí, de la sociedad, de una trascendencia o de lo que fuera. Habría que agregar que esto es lo mismo, me parece a mí, que subraya Arnold Gehlen, el gran filósofo y antropólogo alemán, ¿no?, cuando acuña la expresión exceso pulsional para definir la condición humana. Lo que dice Gehlen es que los seres humanos, a diferencia del resto de los animales, no tenemos inscrita en nuestra biología ninguna orientación normativa para la conducta, sino que los seres humanos somos, por decirlo así, una fuente excesiva, efervescente de pulsiones, de anhelos y de deseos, y la gran tarea de lo humano consiste en contener, orientar, conferir una cierta fisonomía a esto que de otra forma es un exceso pulsional, y esta es la labor de las instituciones. La anomia, en consecuencia, sería un fracaso en la descarga o en la conducción de este exceso pulsional, ¿no? O, como diría Durkheim en sus estudios sobre educación, la anomia es de alguna manera un fracaso en esta tarea que le corresponde a la cultura enfrente de la naturaleza que habita en nosotros, ¿no?, y que hace que permita que brote sin contención, sin orientación, eso que Durkheim llama el mal del infinito, las expectativas desbordadas, sin orientación precisa, que acaban inundando de frustración y de resentimiento la totalidad de la existencia, ¿no? Entonces, si hubiera que recapitular lo que acabo recién de señalar, lo que yo diría es que cuando hablamos de anomia en la vida social, aludimos tanto a un desajuste en la integración funcional de los subsistemas, como al desajuste o carencia de orientación normativa para los actores. Y esto último, desde luego, si no existe, conduce a la experiencia de este exceso pulsional de que habla Gehlen, o al mal del infinito de que habla Durkheim, o al nihilismo que mencionaba antes, creo yo, brillantemente, el profesor Morante. Esto es lo que, en mi opinión, debiéramos entender por anomia. Hay literatura abundante, desde luego, sobre este fenómeno. Hay quienes han intentado ejecutar una cierta tipología de conductas anómicas, entendiéndolas como sinónimo de conductas desviadas, por ejemplo, el caso de Robert Merton, o el caso del propio Weber, que en Sociología de la Religión, cuando elabora los tipos de acción social por respecto al sentido religioso de la propia existencia, también traza una cierta tipología de conducta social, alguna de ellas, por decirlo así, desprovista de sentido o cogida por aquello que Robert Merton llama ritualismo. Pero como quiera que fuere, la anomia alude a un fenómeno de la índole que acabo recién de mencionar. Ahora, pregunta que me parece a mí debiéramos formular. Entonces, la segunda cuestión que yo antes anuncié, me parecía útil conversar con ustedes. Y es la pregunta de, bueno, ¿qué ocurre en la sociedad moderna que está siempre acompañada, como si fuera una sombra, de esta experiencia de la anomia? Esta es la pregunta, creo yo, fundamental, ¿no? ¿Por qué la sociedad moderna, allí donde brota, fundamentalmente en Occidente, como dice Weber, está siempre, como digo, acompañada de una sombra persistente y porfiada, que es este desajuste, esta anomia, esta fuente inevitable e inagotable de malestar que acompaña siempre a la sociedad moderna? Y a mí me parece que si uno hace un esfuerzo por identificar las causas de por qué esto se produce, uno debiera identificar las que siguen, todas las cuales derivan de un fundamental que está mencionado en Durkheim, en la división social del trabajo, y que subraya luego Marx y que Weber tampoco desconoce, y es que cuando cambian muy rápida, muy repentinamente las condiciones materiales de la existencia humana, se produce un trastorno en todo el entorno de la condición, cuyas manifestaciones fundamentales son las que menciono ahora. En primer lugar, los procesos de modernización, como el que Chile ha experimentado en las 3 últimas décadas, este repentino cambio en las condiciones materiales de la existencia de las personas, ha producido o ha acentuado este fenómeno tan moderno que es la diferenciación funcional, ¿no? Es decir, la sociedad ha perdido un centro. Aquello que llamábamos sociedad, por decirlo así, en el siglo XIX, cuya imagen más cercana era una especie de pirámide en cuya cúspide estaba el poder político, la formación de una voluntad colectiva que lograba gobernar
o subordinar a todo lo demás, eso ha desaparecido, y la sociedad que se moderniza es una sociedad que agudiza hasta la exageración esta diferenciación funcional, de manera tal que la sociedad comienza a perder un centro que logra integrarla. Y en cambio de eso surgen mecanismos de intercambio entre los subsistemas, pero la sociedad se descentra, por decirlo así, y esto sin ninguna duda contribuye a una especie de anomia en el sentido funcional o estructural que yo al comienzo establecía. Agregaría todavía un segundo factor, que es un fenómeno que en Chile también hemos estado viendo muy intensamente, y es que cuando la sociedad se moderniza y cambia muy rápido y repentinamente sus condiciones materiales de existencia, las personas paradójicamente comienzan a experimentar una creciente frustración, ¿no? Esta es la llamada paradoja del bienestar que una amplísima literatura describe, y el primero que la identificó fue Tocqueville a mediados del siglo XIX, nada menos, ¿no? Esto en las culturas juveniles se traduce como eso que Bourdieu, el gran sociólogo francés, llamaba efecto de histéresis, es decir, los sectores sociales juveniles históricamente excluidos de ciertos bienes sociales, cuando acceden a ellos, como ocurre en el proceso de modernización, esperan encontrar en esos bienes que les fueron históricamente negados lo que esos bienes proveían cuando ellos lo miraban a la distancia. Pero ahora que estos bienes se han masificado y que estos sectores excluidos logran abrazarlo, es solo para descubrir que el aura que poseían, el prestigio que conferían, ha desaparecido. Y esta es una gigantesca fuente de frustración que contribuye nuevamente a esta desorientación normativa o este desajuste que intentamos describir con la palabra anomia. Agregaría luego, en tercer lugar, que en los procesos de modernización acelerada se produce también un debilitamiento de los grupos primarios, de los grupos básicos donde las personas se socializan y adquieren la orientación normativa que hace a una sociedad. La familia, el barrio, la iglesia, el sindicato, los partidos políticos, las tradicionales agencias socializadoras tienden a disolverse con los procesos de modernización acelerada como los que Chile ha experimentado, y de esa manera particularmente las nuevas generaciones quedan sin andaduras, quedan de alguna forma desprovistas de este aprendizaje del sentido que permite conducir y anclar de alguna forma en un cierto significado a la condición humana. Y agregaría en cuarto lugar, como cuarto factor, propio también del proceso de modernización, el hecho que, como sugirió Daniel Bell en ese famoso libro sobre las contradicciones culturales del capitalismo, el capitalismo se caracteriza porque de alguna forma autonomiza la esfera de la cultura, que pasa a incentivar en las personas, a estimular en las personas una cierta cultura de la autenticidad, de la autoedición de la propia vida, una cierta autonomía desprovista de cualquier vínculo social, y esto coexiste en las modernizaciones y en la modernidad capitalista, para qué decir, con una extrema racionalización técnica que es la que produce y hace posible el bienestar material. Entonces los seres humanos viven atrapados en medio de una contradicción. Por una parte, una cultura, por ejemplo, la cultura de la publicidad, del consumo, del mercado, que estimula a las personas a inventarse a sí mismas, creando una especie de individualidad idiosincrásica, eligiendo incluso su propia identidad sexual, por ejemplo. Pero este anhelo de autonomía, que tiene antiquísimas raíces en la cultura romántica, choca, se contradice y resulta inconsistente con las demandas de tecnificación y de eficiencia que demanda la sociedad contemporánea para producir justamente el bienestar material que llamamos modernización. A mí me parece que estos cuatro factores que acabo de mencionar, a saber, extrema diferenciación social, la paradoja del bienestar o el efecto de histéresis, el debilitamiento de los grupos básicos o primarios de pertenencia y la aparición de esta cultura relativamente autónoma de la individualidad, de la individuación extrema, que coexiste, sin embargo, con una extrema racionalización de la vida, son lo que permiten explicar que la anomia sea un fenómeno que, como digo, suele acompañar muy de cerca a las sociedades modernas. Y estamos entonces en condiciones de formular la tercera y última pregunta. ¿Qué efectos posee esto en las culturas juveniles? ¿Existe una anomia específicamente juvenil o, para decirlo de otra manera, reviste este fenómeno de la anomia, tratándose de los jóvenes, eh, particularidades, características a las que debamos especialmente atender? A mí me parece que sí.
Y para advertirlo, habría que comenzar diciendo que lo que llamamos juventud consiste, cuando se lo mira imparcialmente, en una, ¿cómo decirlo?, desbiologización de la vida, ¿no? La juventud es un invento cultural, una creación social, ¿no?, que introduce una especie de moratoria de la adultez entre la niñez y la adultez, ¿no? Y es una moratoria de duración variable dependiendo de la sociedad y dependiendo del nivel de modernización que se haya alcanzado. Eh, pero de alguna forma lo que llamamos juventud consiste en una especie de madurez biológica que sin embargo la cultura se niega del todo a reconocer, una autonomía biológica que la cultura niega en esta especie de moratoria que llamamos juventud y que consiste en someter a los seres humanos, mientras esta moratoria dura, a una serie de experiencias sociales pautadas, ¿verdad?, como la educación, el servicio militar, etc. Y lo que yo creo es que la anomia es particularmente aguda cuando los seres humanos viven esta moratoria en medio de ella, ¿no? Porque esta moratoria justamente las sociedades la tienen y aparecen en Occidente junto con la modernidad a fin de conferir orientación normativa a sus nuevos miembros. Es una moratoria tendiente a socializar a sus nuevos miembros en los roles que habrán de cumplir, en las tareas que habrán de ejecutar, en la orientación normativa que habrán de seguir. Y si, sin embargo, si esta moratoria se produce en un momento social donde los 4 fenómenos que antes mencioné se están verificando, evidentemente la anomia, esta sensación, por decirlo así, de que la vida no tiene un sentido donde anclarse, pero al mismo tiempo necesita un sentido para ser tal, esta sensación, pienso yo, tiende fundamentalmente a agudizarse. Y produce, es lo que yo creo, 3 fenómenos que me gustaría subrayar y con lo que voy a terminar. Desde luego la anomia juvenil, y yo creo que quienes tienen trato frecuente con los jóvenes podrán perfectamente verificarlo, la anomia juvenil, digo, o la anomia experimentada por los jóvenes, por los seres humanos que están en medio de esta moratoria, no produce, como a veces se cree, relativismo. El relativismo es la sensación de que todo vale, de que basta proferir una opinión o punto de vista para que, por el hecho de que se profiera, entonces tiene un cierto valor digno de ser respetado. No, no. La anomia juvenil produce exactamente lo opuesto, produce un absolutismo de la voluntad individual. El sujeto, como dice Gehlen, desprovisto de instituciones, desprovisto de reglas y de normas que domeñen, por decirlo así, el exceso pulsional que es propio de la condición humana, y sin nada a qué abrazarse, pero requiriendo abrazarse a algo, acaba abrazándose a su propia subjetividad. Entonces, la anomia produce en los jóvenes, digamos, el absolutismo de la propia voluntad, el absolutismo de la propia subjetividad. Esto uno lo ve en los jóvenes cuando trata cotidianamente con ellos. Los jóvenes suelen creer que basta sentir algo para que entonces eso sea una fuente total de validez de lo que uno demanda, ¿no? Entonces, este fenómeno produce en los jóvenes, esta es mi hipótesis, un absolutismo, una especie de fanatismo, una especie de autoridad, en vez del temido relativismo. Esta es una primera cuestión. Agregaría luego que la anomia que he intentado describir produce junto con lo anterior, junto con este absolutismo de la voluntad, una particular experiencia del tiempo, que me parece a mí que el profesor Morandé mencionó brillantemente como suele hacerlo por lo demás, ¿no? Y es la idea de que el tiempo pierde, por decirlo así, su horizonte de pasado y de futuro, ¿no? El tiempo, dice Fredric Jameson, por ejemplo, el tiempo es una cadena de significantes. Pues bien, esta cadena de significantes se rompe de pronto y los seres humanos quedan atrapados como en un presente permanente, ¿no? Un sociólogo italiano, Alberto Melucci, llama por eso a los jóvenes, dice, los jóvenes luego de los años 80, de los 90 en Europa particularmente, son nómades del presente, nómades del presente. A mí me parece que es una expresión extraordinaria. Nómades del presente, sujetos que han perdido o arriesgan perder, ¿no?, estos anclajes con el pasado, en el cual cualquier presente hunde sus talones, y con el futuro que uno vive como expectativa. Y en cambio de eso, tienden a vivir la temporalidad como un presente coagulado, sostenido, un presente inmóvil.
este nomadismo en el presente es muy propio, creo yo, a las culturas juveniles contemporáneas. Y agregaría en tercer lugar al tema de aferrarse a la propia subjetividad y al tema que acabo recién de mencionar de la ruptura en la cadena de la temporalidad, que arriesga este fenómeno en las culturas juveniles, o produce más bien, es una desesperada búsqueda de la propia identidad, ¿no? Desesperada búsqueda de la propia identidad. Como las fuentes externas a la propia subjetividad de la identidad se han roto, ¿no? Pero hay que contar con alguna, porque no se puede vivir sin alguna identidad, sin algún sentido para el propio existir. Bueno, los jóvenes se desatan en una búsqueda permanente, esto también uno lo ve hoy día en la interacción con ellos, de identidad. Esto explica, por ejemplo, que la bicicleta hoy día sea un artefacto en cuyo derredor se estructuran incluso algunas identidades juveniles. La manera de comer, la preferencia sexual. Se intenta vanamente, digámoslo así, suplir esta ausencia de sentido con la adscripción voluntaria, ¿verdad?, a alguna forma identitaria de las que están disponibles en la vida cotidiana, ¿no? En medio de este presente eternizado, digámoslo así, en que la temporalidad se va convirtiendo. Estos tres fenómenos, creo yo, son los que se producen particularmente en la cultura juvenil. En suma, y para sintetizar simplemente, la anomia, me parece a mí, tiene las dos dimensiones que mencioné, una estructural de integración de los subsistemas, otra que alude a la carencia de orientación normativa, y en ambos casos la anomia, por decirlo así, es la expresión de una cierta condición antropológica de los seres humanos que consiste en que el sentido de nuestro quehacer nunca podemos producirlo desde nosotros mismos, en esto me parece que el profesor Morandé tiene toda la razón, sino siempre nos viene dado, socialmente construido, eh, por las esperanzas puestas en un futuro transmundano, por la respuesta que damos a los límites de la vida social, pero nunca el sentido puede provenir del propio quehacer, ¿no? Esto es lo que dice Gehlen y lo que dice Durkheim, según sostuve en la primera parte de esta exposición. Y la anomia, que acompaña, como decía yo, como una sombra porfiada a las sociedades modernas, tiene cuatro factores que tienden a desatarla, a hacerla cada vez más aguda: la diferenciación funcional, la paradoja del bienestar o el efecto de histéresis que yo mencionaba, el debilitamiento de los grupos primarios o grupos básicos de pertenencia y la aparición de una cultura de la individuación que está muy anclada en el mercado y en el consumo. Y todo esto tiende a manifestarse en esta etapa de la vida, que es la moratoria de la adultez, que llamamos juventud, y expresándose en estas tres dimensiones que mencioné. En el absolutismo de la propia subjetividad, en primer lugar, en la ruptura de las cadenas de la temporalidad, en segundo lugar, y finalmente en una búsqueda desesperada de identidad, que son, o eso que llamamos culturas juveniles. Eso es, y muchísimas gracias por escucharme.